Estimados alumnos, muy buenas tardes. El día de hoy, 16 de junio, miércoles, vamos a desarrollar el tema que corresponde de acuerdo al sílabo en la clase teórica. El tema que toca es laparotomías y drenajes. Como siempre, primero vamos a pasar la lista. Presten atención, por favor, al llamado por su nombre. Gabriel Gonza Flores. ¿No está? Gabriel Gonza. Ya. Fabiola González Rodríguez. Tampoco. Fabiola González. Luis Alberto Grandes Urbina. Tampoco está. Andrea Morales Romero. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Giancarlo Moreno Andía. Giancarlo Moreno Andía. No está. Rosario Muñante Malpartida. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Carlos Noriega Baella. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Apenas Ortiz Melgar. Atenas Ortiz Melgar. No está. Alejandra Paredes Gutiérrez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Pastor Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Américo Peña Ruales. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. André Ponce Pérez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Rosa Pozo Morales. Carmen Rosa Pozo Morales. No está. Miriam Quinto Murga. Miriam Quinto Murga. Tampoco está. Yelenit Quiñones Rodríguez. Yelenit Quiñones Rodríguez. No está. Rodolfo Ramírez Guimaray. Tampoco está. Liliana Ramos Ley. Doctor, disculpe, buenas tardes. Puse presente en el chat si no tenía problemas con mi audio. No podía activarlo, pero escribí presente. Apellido. Quinto Murga, Miriam Adela. Quinto Murga. Ya, ok. Vanessa Ramos Ley. Vanessa Ramos Ley. Tampoco está. Gilbert Ramos Navarro. Gilbert Ramos Navarro. Tampoco está. Jazmín Riveros Vilca. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yuliño Rodas García. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, seguimos. Samir Rodríguez Cano. Samir Rodríguez Cano. No está. Claudia Rodríguez Peña. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Freddy Rodríguez Peña. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mateo Rodríguez Basalo. Mateo Rodríguez Basalo. No está. Abigail Romero Quispe. Abigail Romero Quispe. Tampoco. Muy bien. Mireya Romero Villamizar. Doctor, buenas tardes, presente.
Buenas tardes. Fiorella Rosales Lira. Presente, doctor. Buenas tardes. Alicia Sawanay Siu. Alicia Sawanay Siu. ¿No está? Jonathan Salazar Condeso. Jonathan Salazar Condeso. ¿No está? Cris Salcedo Medina. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Wilbur Saldaña Cuniverti. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Ani Salgado Herrera. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Marilú Sánchez Cairo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Jaime Sandoval Juárez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rosa Sierra Rojas. Rosa Sierra. Buenas tardes. Presente. Ah, ya, ok, ya. Stephanie Silva Robles. Stephanie Silva Robles. ¿No está? Pamela Solís Cárdenas. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Kaelin Sotomayor Valdivieso. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Lucero Tafur Granara. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Jordan Toribio Mío. Jordan Toribio. ¿Está? No está. Javier Toribio Picón. Javier Toribio Picón. Tampoco está. Ok. Miguel Ángel Torres Macasana. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Evelyn Torres Arango. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Carla Urbina Ruiz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eliana Valera Vázquez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Julio César Vallejos Mavila. Julio César Vallejos Mavila. ¿No está? Ilan Vargas Torres. Ilan Vargas Torres. ¿No está? Claudia Vázquez Mamani. Buenas tardes, Claudia. Ah, ya, ok. Sí, ya escuché, gracias. Germán Vázquez Mera. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Paola Vázquez Salcedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Ashley Vega Fernández. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Denise Velarde Jara. Denise Velarde Jara. No está. Yaneli Velázquez Flores. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. José Julio Vilca Muñoz. José Julio Vilca Muñoz. ¿No está? Brian Villar Galvez. Brian Villar Galvez. Tampoco está. Ok. Fred Vita Lanasca. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. David Wong Chu. Muy buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Elvira Zamora Guaringa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Presente. Daniel Zavala Guillén. Buenas tardes, doctor. Presente. Muy bien. Bien, entonces vamos a proceder
a desarrollar la clase. Por favor, me indican. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Tuve problemas con mi audio justo cuando me llamó y levanté la manito, pero creo que no la vio. Ya me pasé a la computadora y ahora sí funciona. Soy Ramos Ley Vanessa. Ya, pero por favor, que sea la última vez. Las clases se escuchan en una computadora, en una laptop, ¿ya? O de lo contrario, le voy a poner falta las siguientes clases. ¿Ya? Al final, por favor, me indican los que se han conectado tarde. Ya, vamos a desarrollar la clase primero. Ok. Listo. A ver, el tema de hoy es laparotomía. ¿Qué cosa es una laparotomía? La laparotomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en aperturar la cavidad peritoneal con el objetivo diagnóstico y también terapéutico. Y, por supuesto, realizar la intervención quirúrgica indicada. Muchas veces el cirujano está en la disyuntiva de hacer laparotomía o laparoscopía. Esa decisión la tiene generalmente el cirujano y de acuerdo a la patología que se está presentando. Entonces, la laparotomía, como ven, tiene dos objetivos diagnósticos y objetivos terapéuticos. Existen laparotomías programadas, también llamadas planeadas, ¿no? Que son generalmente laparotomías electivas que se programan, no son necesariamente, son urgentes, ¿no? Y que van a definir, digamos, ya el diagnóstico. El paciente ya entra con un diagnóstico definido en el caso de una laparotomía programada. Normalmente este tipo de laparotomía se planifica con tiempo, ¿no? Entonces el cirujano sabe perfectamente a lo que se enfrenta y obviamente ya ha trazado una intervención quirúrgica. En cambio hay otro tipo de laparotomías que son las laparotomías de urgencia, también llamadas a demanda. Son aquellas que por necesidad de salvarle la vida a la persona se realizan en forma emergente, ¿ok? Ahí generalmente, por lo general, no hay un diagnóstico claro, no hay un diagnóstico definido. Es el caso, por ejemplo, de los traumas abdominales, ¿no? En los que muchas veces no se sabe qué se va a encontrar, entonces es una laparotomía a demanda. Hay que diferenciar los términos de laparotomía y laparostomía. La laparostomía también es un procedimiento semejante al anterior, pero en este caso la laparostomía implica dejar abierta la cavidad peritoneal, cubierta por supuesto con un dispositivo totalmente estéril. El objetivo de hacer una laparostomía es reingresar en varias oportunidades al quirófano con el paciente, con el objetivo fundamentalmente de eliminar las colonias de gérmenes que pudieran haber quedado realizando los lavados, ¿no?, peritoneales respectivos, o en todo caso realizando la limpieza de la cavidad peritoneal. Entonces, eso es una laparostomía. Seguimos. Los objetivos de una laparotomía son básicamente en el intraoperatorio controlar la hemorragia, lo que se denomina hacer hemostasia, control también de la contaminación. Obviamente, si ha habido alguna perforación de víscera hueca, hay que evitar que la cavidad se siga contaminando. Realizar la exéresis de los órganos. Muchas veces hay estructuras anatómicas u órganos que ya indefectiblemente tienen que salir, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de un estallamiento de vaso, ¿no? Entonces el vaso hay que sacarlo, ya no hay necesidad de seguir manteniéndolo, ¿no? Entonces, eso se llama exéresis de los órganos. O en todo caso, reparar las lesiones. Por ejemplo, cuando se perfora una úlcera,
¿no? Una úlcera gástrica, una úlcera péptica. Hay la necesidad de cerrar pues, esa úlcera, ¿no? Y también, por supuesto, hacer, como ya hemos mencionado, el lavado, la limpieza, digamos, de la cavidad peritoneal. Toda la laparotomía tiene sus etapas. ¿Cuáles son estas? Son 5 básicamente. La apertura de la pared abdominal, apertura quirúrgica, que obviamente se puede realizar mediante trazos incisionales, o sea, cortes, o también, si en caso deciden por una laparoscopía, realizar pequeños cortes por donde van a ingresar los instrumentos, ¿no? Entonces eso ya lo define el cirujano. También, después de haber abierto la cavidad, la segunda etapa es la exploración de las vísceras. Esto tiene un orden, como vamos a ver después, ¿ya? Explorar todas las vísceras y ver que no hayan, o que no quede, mejor dicho, ninguna lesión inadvertida. Luego, realizar la cirugía a la que no se indica por la patología que tiene el paciente, ¿no? Si, por ejemplo, vemos que hay una laceración hepática, entonces me concentro exclusivamente en realizar la hemostasia de la zona sangrante del hígado y realizar la reparación del hígado, ¿cierto? Y finalmente luego tenemos el inventario o revisión de la cavidad. Esto es importante porque muchas veces por la gran concentración que tienen los cirujanos no se dan cuenta que pueda quedar ahí una gasa, un cuerpo extraño inadvertido, ¿no? Entonces, para eso, la labor de equipo, del equipo quirúrgico, amerita pues que la enfermera instrumentista o la enfermera circulante, en todo caso, advierta, ¿no?, de la falta de algún cuerpo extraño. Entonces, ese inventario es de necesidad importante antes de cerrar la cavidad. La última etapa es el cierre de la cavidad. Entonces, son 5 las etapas que presenta una laparotomía. Ya hemos mencionado 2 tipos de laparotomía, las selectivas y las de emergencia. Para realizar la primera etapa, una laparotomía abierta, convencional, se pueden realizar mediante incisiones. Estas incisiones pueden ser verticales, transversales o mixtas. Las incisiones verticales generalmente son paralelas a la línea media o en la misma línea media. Ahí tenemos la incisión mediana o la incisión paramediana. Y si tomamos la topografía de la pared abdominal, vemos que a la altura de la cicatriz umbilical vamos a definir 2 tipos de incisión mediana. La supraumbilical, que está por encima de la cicatriz umbilical, y la infraumbilical. Todas las incisiones verticales paralelas a esta, o sea, la mediana, se denominan paramedianas. Por lo tanto, pueden haber paramedianas derechas o paramedianas izquierdas, paramediana supraumbilical y paramedianas infraumbilicales. También tenemos las incisiones transversas. Estas incisiones transversas son mucho más pequeñas que las verticales, pero que generalmente se realizan cuando ya el diagnóstico es más claro y cuando se sabe perfectamente cuál va a ser nuestro campo operatorio a trabajar. Entre ellas tenemos incisiones pequeñas como la Rocky Davis, incisión transversa, no más de 5 centímetros, incisiones oblicuas como la de McBurney, y un poco más grandecitas las incisiones subcostales, ¿no?, que pueden ser derechas o izquierdas. Finalmente tenemos las incisiones mixtas, también llamadas alfabéticas. Estas incisiones mixtas o alfabéticas ya no se utilizan, por si acaso. En cirugía general, estamos hablando de cirugía general. Cuando se trata de cirugía torácica, es factible todavía que se realicen este tipo de incisiones mixtas o alfabéticas. Vías de acceso. La vía de acceso depende de la incisión que se ha realizado. Si, por ejemplo, hacemos una incisión vertical mediana, la vía de acceso a la cavidad peritoneal es a través de la línea alba. Recuerden ustedes que la línea alba
es el espacio que queda entre los dos músculos rectos anteriores. Entonces, esa es una vía de acceso. Cuando optamos por una incisión paramediana, la vía de acceso puede ser transrectal, o sea, a través del músculo recto, o pararrectal externa, pararrectal interna. Entonces, eso hay que siempre tenerlo presente, sobre todo el acceso, ¿no? El acceso, ¿cómo voy a abordar? El abordaje de la cavidad. Igualmente, las incisiones pequeñas, como las transversas o las oblicuas, también tienen una vía de acceso, ¿no? Un abordaje. Generalmente las transversas son a través de los músculos anchos del abdomen, que saben, primero es el oblicuo mayor, luego es el oblicuo menor y después es el transverso. En el caso de la subcostal, también, como se trata de una incisión oblicua, entonces se abordará los cuadrantes superiores, generalmente el derecho y el izquierdo, ¿no? Donde se podrá hacer la incisión del oblicuo mayor, del oblicuo menor y también del transverso. Entonces, esos son vías de acceso. Debe darse siempre importancia más a la cirugía que a la incisión. Las incisiones son secundarias cuando se trata sobre todo de la vida y de la salud de la persona, porque muchas veces el mismo paciente solicita al cirujano que no le hagan incisiones tan grandes, pero cuando se trata de una emergencia, por ejemplo, un trauma abdominal por arma de fuego o en todo caso un trauma abdominal cerrado, ahí prima fundamentalmente el campo operatorio y la cirugía que se le va a hacer, no la incisión. Entonces, la elección de la incisión depende del diagnóstico. Y tiene que el cirujano tomar en cuenta siempre este diagrama. Como ven, estas son las líneas de Langers, ¿no? Que son líneas oblicuas que denotan el trayecto de las fibras radiculares, ¿no? Que van a dar la inervación, sobre todo sensitiva, de toda la pared abdominal. Fíjense, desde T7 hasta T9, normalmente tenemos la región supraumbilical. Entonces, las raíces nerviosas torácicas, séptima, octava y novena van a dar la inervación sensitiva de toda esta zona. A nivel de T10 tenemos el ombligo y por debajo T11, T12 hasta L1, incluyendo ya cerca del ligamento inguinal cuando se trata sobre todo de una hernioplastía. Hay que tomar en cuenta el nervio ilioinguinal que da la inervación sensitiva a esta zona. Muy bien, entonces las laparotomías tienen que tener las siguientes características: un buen abordaje, una adecuada exposición, tienen que ser extensibles, o sea, ampliables por la necesidad del campo operatorio. Por ejemplo, yo entro a operar una víscera perforada, entonces hago una incisión supraumbilical mediana, pero con esa incisión no me da una buena comodidad, un buen campo operatorio como para poder solucionar el problema. Entonces tengo que ampliar la incisión. La hago supra e infraumbilical. Por eso es que una buena incisión tiene que dar un buen campo operatorio y para eso tiene que haber extensibilidad. Tiene que ser segura, obviamente, ¿no? La incisión segura implica poco sangrado. Las hemostasias que se realizan al momento de hacer las incisiones, porque obviamente piel, celular subcutáneo comienza a sangrar, entonces ahí se realiza el procedimiento llamado hemostasia. La hemostasia puede ser digital cuando se trata de sangrado venoso, un sangrado venoso leve, ¿no? Por compresión directa también a través de la gasa, ¿no? O compresión indirecta. O en todo caso, si hay sangrados mayores, ¿no? Entonces hay que ligar los vasos sangrantes. Puede ser una hemostasia mecánica por ligadura de vasos, instrumentada, mejor dicho. Ustedes saben que hay pinzas hemostáticas, ¿no? Hay variedad de pinzas, entonces se coloca la pinza a la altura del vaso sangrante y se procede a hacer la ligadura.
También se puede hacer la hemostasia por transficción, con puntos transfixiantes. Ustedes conocen el punto cruzado, ¿no? Que es uno de los puntos más usados cuando se va a hacer hemostasia por transficción. O en todo caso, ya realizar cuando se trata de vasos mayores, ¿no? Anastomosis vasculares. En este caso ya entra a tallar el cirujano de la especialidad. Hay cirujanos de tórax y cardiovascular que realizan este tipo de procedimientos. Cuando también vamos a necesitar una buena hemostasia porque la pared está sangrando, entonces se pueden utilizar las grapas, ¿no? Las grapas metálicas. En los mejores centros, porque muchas veces en un hospital del Estado no tenemos este tipo de aditamentos. También la hemostasia puede ser térmica o eléctrica, ¿no? Tenemos acá el cauterio, que es un instrumento que nos facilita la hemostasia cauterizando los vasos. En los mejores centros podemos tener el ultrasonido, el láser, el argón, el ligature, que ya son procedimientos, digamos, más sofisticados para realizar la hemostasia, sobre todo en procedimientos laparoscópicos. Cuando, pese a todo esto, sigue el sangrado, es un sangrado rebelde, podemos hacer uso de material biológico. Hay compresas que tienen hemostáticos, ¿no? Y se comprime, sobre todo cuando se trata de víscera sólida. Está sangrando el hígado y no para de sangrar, o el vaso. Entonces podemos recurrir a estas compresas que también hacen una hemostasia de tipo química, ¿no? La celulosa, la trombina, todos son apósitos biológicos que permiten facilitar, digamos, la hemostasia de los vasos. Entonces, las incisiones longitudinales son solamente dos, las medianas y las paramedianas. Estas incisiones generalmente son rápidas, estas son sus ventajas, son universales porque muestran un campo operatorio en el que se puede explorar todas las vísceras intracavitarias, no son estéticas, obviamente, son incisiones grandes, y son frágiles. ¿Por qué? Porque pueden ser cerradas en un solo plano. Esas son las ventajas de las incisiones verticales, dentro de las cuales tenemos la incisión mediana. Ahí está la mediana. La mediana, como hemos dicho, aborda la cavidad peritoneal a través de la línea alba. Entonces ahí el cirujano está abordando los dos rectos anteriores, aquí, ¿ya? La línea alba está cortando el peritoneo para realizar el abordaje. Cuando se trata de incisión paramediana, el abordaje de la cavidad peritoneal puede ser por el borde lateral o externo del recto anterior o por el borde medial. Eso se llama abordaje paramedial. Y ahí tienen, cuando ya se tiene el peritoneo, imagínense, se apertura mediante la famosa tijera de Metzenbaum, que es una tijera exclusivamente para corte de víscera, ¿no? Es una tijera especializada, totalmente a Roma y atraumática. Miren cómo el cirujano introduce los dedos dentro del ojal que ha hecho en el peritoneo y levanta, ¿no es cierto?, para evitar lesionar vísceras. Levanta y corta. Entonces ahí tenemos nosotros la incisión del peritoneo. Para cerrar, como ven, pueden hacerlo por planos o en un solo plano. Eso ya depende del cirujano. Pero lo que se acostumbra generalmente para cerrar peritoneo es una sutura continua. Esa sutura continua, ya ustedes la conocen, se llama Soulier. Puede ser el hilvanado que ven acá, un hilvanado, o sea, un Soulier simple, o puede ser cruzado, dependiendo si sangra o no esta serosa. Entonces ahí tenemos las laparotomías verticales. Recuerden un poquito de la anatomía del abdomen. Este es el estuche de los rectos. Acá tenemos las fases o aponeurosis que le brindan los músculos anchos del abdomen al recto anterior. Y entre un recto y el otro recto tenemos a la línea alba. Por ahí es que se aborda, ahí está, por esta línea de acá, este espacio,
¿no? Se puede abordar la cavidad rápidamente. O de lo contrario, cuando no es así y hacemos una incisión paramediana, puede ser transrectal, ¿no? A través del recto anterior o pararrectal externo. Algunos, como el que les habla, prefiere el pararrectal externo. ¿Por qué? Porque si se aborda transrectalmente se pueden lesionar los vasos epigástricos, lo cual hace sangrar bastante, ¿no? Hay un sangrado considerable y eso puede demorar el acto operatorio y también contaminar la cavidad. Recuerden también que este es el abordaje de la incisión mediana y este es el abordaje de la incisión paramediana. Laparotomías medianas y laparotomías paramedianas. Paramedianas todas las paralelas a la mediana. Ahí tienen, fíjense, en esta línea blanca, por aquí se aborda y se puede evidenciar los 4 cuadrantes. Generalmente se utilizan las medianas, incisiones grandes, cuando no hay un diagnóstico definido, ¿no? Y esto se presenta generalmente cuando hay traumas abdominales. En intervenciones quirúrgicas de emergencia, sobre todo, ¿no? Se pueden ver estas incisiones verticales. Pero cuando se trata de una laparotomía electiva, programada, entonces no hay necesidad de hacer unas incisiones tan grandes, ¿no? Generalmente se opta por incisiones pequeñas. Entonces ahí ven la flecha cómo realiza el abordaje transrectal. Esto es un poco peligroso porque ustedes saben que por aquí, por la hoja posterior del estuche de los rectos, está pasando la arteria epigástrica superior o inferior y su vena respectiva. Entonces tenemos las incisiones. Luego tenemos las incisiones pequeñas, transversas, que ya les he mencionado, son más estéticas. Estas son sus ventajas. Bueno, en este tipo de incisiones sí no se puede hacer un cierre rápido, ¿no? Se tiene que cerrar por planos anatómicos, peritoneo, luego la fascia, luego el celular subcutáneo y finalmente la piel. Entonces son 4 planos. Lo importante de las transversas y las oblicuas es que respetan la inervación de las paredes. Por supuesto, cuando uno hace incisiones verticales, grandes, se denerva la pared, porque se incide y se cortan las raíces nerviosas que acabamos de ver por las líneas del Langer. Y eso debilita la pared. Hace una pared hipoplásica y que lo conlleva finalmente a la famosa hernia incisional. Todos los pacientes que son sometidos a incisiones verticales, con el tiempo, la presión intraabdominal vence la pared y se produce la hernia incisional, también llamada eventración. Lo que no ocurre con estas pequeñas incisiones, ¿no? En estas incisiones se respeta la inervación de la pared abdominal y el porcentaje de eventraciones es poco. No hay mucha eventración en estos casos. Lo que sí, para el cierre es un poquito más laborioso, ¿no? Pero eso no implica de que pueda hacerse cuando se trata de una intervención quirúrgica electiva. Muy bien, tienden a ser un poco más hemorrágicas y por ese motivo también tienden a cicatrizar más rápido. Acá, por ejemplo, tenemos la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversa. En la imagen A, acá estoy señalando, se hace la incisión transversa tomando como puntos de referencia la espina ilíaca anterosuperior y la cicatriz umbilical. Si yo trazo una línea imaginaria y la divido en tercios, la unión del tercio externo con los 2 tercios internos me permite a mí trazar esta incisión. Luego de haber cortado la piel, se incide celular subcutáneo, se hace la hemostasia y luego me encuentro con la fascia del oblicuo mayor. Abierta la fascia del oblicuo mayor, ya vamos a la imagen C y acá me encuentro con el músculo oblicuo menor y transverso, el cual lo incido, no lo incido, sino lo divulsiono, o sea, introdujo una pinza y separo las fibras. Y ya estoy en la cavidad peritoneal. Acá tenemos el ciego, ¿no? Probablemente el apéndice, que es lo que se va a sacar, una apendicectomía. Generalmente muy usada la incisión de Rocky Davis, así como también la incisión de McMurray.
recordando siempre la anatomía, ¿no?, de la pared abdominal. Cuando se trata de niños muy pequeñitos, entonces ahí sí, una incisión de este tipo en un lado, bueno, pues resulta un campo operatorio mínimo, ¿no? Difícilmente se puede trabajar ahí. Por eso es que la incisión es transumbilical transversa. Es la que mejor se opta para que el cirujano con comodidad pueda trabajar. Luego tenemos las incisiones oblicuas. Dentro de las incisiones oblicuas tenemos las más izquierda. La subcostal derecha, también llamada incisión de Kocher, está muy usada cuando se va a realizar una colecistectomía, cuando se va a realizar una exploración de vía biliar, o en todo caso se va a realizar un procedimiento en el lóbulo derecho del hígado. Luego tenemos del otro lado la subcostal izquierda, llamada también incisión de Chevron, como ustedes ven, acá, paralelo al reborde subcostal izquierdo, a más o menos 2 a 3 centímetros del reborde subcostal izquierdo se hace esta incisión, y se puede trabajar las pancreatectomías, las esplenectomías, etc. Otras incisiones menos usadas, la de Primbam, que es una incisión más oblicua y más baja en el lado derecho, subcostal derecha también. La Fan Steel es una incisión usada mucho por los ginecólogos y por los urólogos. Es una incisión transversa suprapúbica. De la sínfisis pubiana a 5 centímetros por encima se realiza una incisión de más o menos 12 centímetros. Esta incisión permite el abordaje del estuche de los rectos y a esa altura se realiza un abordaje a través de la línea alba. Luego viene McBurney, que es una incisión oblicua en dirección del apéndice cecal. En el punto doloroso de McBurney se traza una incisión de 5 centímetros para abordar el ciego y el apéndice. Y finalmente las incisiones inguinales, que son paralelas al ligamento inguinal. También son conocidas como incisiones de Marrow, incisiones para hernias, hernioplastías o curas quirúrgicas de hernias. Acá tenemos la incisión de Kocher, miren, acá está delineado, a 2 o 3 centímetros debajo del reborde costal, se traza paralelo una incisión oblicua. Luego de haber cortado la piel, el celular cutáneo, nos encontramos con la primera fascia que corresponde al oblicuo mayor. En este caso, miren, como la incisión llega cerca del pubis, ahí sí se aborda el estuche de los rectos y se corta el estuche de los rectos, como ven ustedes acá. ¿Ya? Esa incisión entonces aborda el estuche de los rectos y lo incide. Kocher y Chevron en ambos lados, ¿no? Su costal derecha o su costal izquierda. Entonces ahí tienen ustedes, luego de haber cortado el recto anterior, se procede a aperturar el peritoneo. Es una buena incisión que me brinda a mí un buen campo operatorio para realizar la colecistectomía. Tenemos la incisión, dentro de las incisiones pequeñas oblicuas, tenemos la de McBurney, que como ya hemos dicho, es una incisión de 5 centímetros que se traza en el punto de McBurney, punto doloroso, en la fosa ilíaca derecha. Esta incisión es en dirección del apéndice. El apéndice es así, entonces en esa misma dirección. Entonces se incide piel celular subcutáneo, nos encontramos con la fascia del oblicuo mayor, se divulsiona las fibras musculares. Divulsionar significa separar. Entonces yo entro con una pinza y separo. Oblicuo mayor, acá está el transverso, y ya encuentro el peritoneo, apertura del peritoneo con fascia transversalis y encuentro el ciego para buscar el apéndice. Cuando se va a cerrar, como ya hemos dicho, es un poquito laborioso, pero no importa. Se puede cerrar el músculo, primero peritoneo, luego músculo. Como ven, el músculo generalmente se cierra con material absorbible, ¿no?, en una sutura que puede ser a puntos separados o sutura continua. Cualquiera de los dos, dependiendo de lo que decida el cirujano. Esta es la incisión de Fan Steel. Es una suprapúbica. ¿Ven? Se corta la piel,
Luego de la piel, fíjense acá, la fascia del estuche de los rectos y se llega a la línea alba. Acá hay un recto, acá hay otro recto. Y se incide, se levanta la hoja posterior del estuche de los rectos con peritoneo, se levanta con 2 pinzas y se incide, así, en forma vertical. ¿La incisión era transversa? Sí, pero el abordaje a la cavidad es vertical. Entonces acá está cortando ya peritoneo a través de la línea alba para ingresar a la cavidad y realizar la intervención quirúrgica. Generalmente, como ya repito, es muy usada cuando se va a hacer una histerectomía, una oforectomía, una salpingectomía, y en el caso de la especialidad de urología se usa bastante cuando se va a hacer la prostatectomía, sobre todo abierta, ¿no? Este es Fanestyn, entonces. Incisión transversa, abordaje vertical. Entonces acá, en cuanto a las incisiones, tenemos sus ventajas. Las verticales, ya hemos dicho, es una apertura y cierre rápido, sangran poco, la línea alba es casi avascular, no sangra mucho, una gran exposición, buena exposición del campo operatorio, y son ampliables. Las transversas son estéticas, incisiones pequeñas, cursan en dirección más o menos paralelas a las aponeurosis musculares, o sea, respetan las fibras de inervación de los músculos, ¿no? Paralelas a las líneas del Lanier. El cierre es por planos, peritoneo, hoja posterior del recto, fascia, en fin, luego músculo y finalmente tejido celular subcutáneo y piel. Mejor irrigación, son sangrantes, pero por lo mismo, como están bien irrigados estos tejidos, cicatrizan rápido. Una cicatrización más rápida. La segunda etapa de la laparotomía consiste en la exploración de las vísceras. Entonces, lo primero, como dice ahí, que se debe explorar siempre son los órganos sólidos y finalmente los órganos huecos, las vísceras huecas. El orden que se tiene que tener en un acto quirúrgico para la exploración es en el sentido de las agujas del reloj. Lo más frecuente, puede ser al revés, pero lo más frecuente es en el sentido de las agujas del reloj. Primero, los cuadrantes superiores, luego por los cuadrantes inferiores. ¿Ok? Por cuadrantes. Entonces, acá hay técnicas de exploración. ¿Bien? Primero, siempre, la región supramesocólica. Recuerden que el mesocolon transverso es una estructura anatómica que divide la cavidad peritoneal en 2 compartimentos. El compartimento supramesocólico y el compartimento inframesocólico. En la región supramesocólica tengo que ver el hígado, el estómago, el vaso, ¿cierto? Y en el retroperitoneo tengo que apreciar el páncreas, que es algo bien importante que siempre tengo que visualizar. Los espacios que tengo que ver en este espacio supramesocólico, tengo el espacio hepatorrenal de Morrison entre el hígado y el riñón, en el lado derecho, el espacio sufrénico derecho, en el otro sufrénico izquierdo. Son los espacios más importantes en esta región supramesocólica. Luego viene la región inframesocólica, debajo del mesocolon transverso. Ahí tengo que explorar y ver cómo se encuentran, sobre todo, vísceras huecas. Es el caso del yeyuno ilium, es el caso del marco cólico. Y también limpiar y evidenciar los espacios parietocólicos. Parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, que son los espacios más declives. En la parte inferior, más inferiormente, tenemos nosotros, en el caso del varón, el espacio rectovesical, también llamado Douglas. En el caso de las damas, tenemos 2 espacios, el vésico uterino y el útero rectal. El Douglas femenino se da entre el útero y el recto, es el útero rectal. Entonces, todos estos son espacios de declive importantes porque pueden albergar alguna secreción contaminante que posteriormente se transforma en abscesos. ¿Ok? Entonces ahí tienen los 2 compartimentos.
supramesocólico e inframesocólico. Y todo lo que tenemos que explorar. Durante la exploración, el cirujano puede permitirse realizar maniobras quirúrgicas. Y estas maniobras implican la movilización de vísceras. Por ejemplo, la maniobra de Kocher, que es la más conocida, que permite liberar el ligamento de Treitz, ¿ya? Y también el colecisto duodenal para levantar todo el marco duodenal y ver la cara posterior del duodeno, segunda porción, y también de la cabeza del páncreas. Entonces, esta es una maniobra que frecuentemente se realiza cuando uno sospecha de úlceras duodenales, ¿no? Que generalmente las de cara posterior se permiten. O también cuando uno sospecha de neoplasias de cabeza y páncreas. Luego tenemos otras maniobras, ¿no? Que también se pueden realizar en el acto quirúrgico. Y aquí, por ejemplo, ven ustedes al cirujano, una maniobra transmesocólica, ¿ven? Se apertura el mesocolon transverso para poder ver la cara posterior del estómago. Esta es la maniobra transmesocólica. Se puede hacer también en el compartimento supramesocólico. El objetivo es visualizar la cara posterior del estómago. Es importante esto, ¿no? También la exploración del compartimento inframesocólico es importante porque, como ustedes saben, a este nivel vamos a tener solo vísceras huecas, ¿no? Y hay uno ilion y colon. En este caso, pues, habrá que explorar bien sobre todo los espacios de Clive para ver si no hay secreciones contaminantes, como heces, como contenido ileal o contenido yeyunal, que pudiera estar hablando de perforaciones de vísceras huecas. Otra maniobra importante que tienen que tener siempre presente es la maniobra de Mattox, que es la rotación visceral izquierda. ¿Qué significa esto? Que hay que rotar todas las vísceras del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿ok? Para poder visualizar el retroperitoneo del lado izquierdo. Esta es la maniobra de Kocher. Miren cómo el cirujano levanta todo el marco duodenal con el objetivo que ya les he mencionado, ¿no? Para visualizar la cara posterior del duodeno. Otra maniobra importante es la maniobra de Cattell, es la movilización visceral derecha. O sea, fíjense, acá está el colon ascendente, el ángulo hepático, la mitad derecha del colon transverso, el duodeno, todo lo rota hacia el lado izquierdo. ¿Eh? Rotación visceral derecha. Movilización visceral del lado derecho lo moviliza hacia el lado izquierdo. Eso es Cattell. Y del lado contrario, la maniobra opuesta es Mattox, del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Ok? Con el objetivo de visualizar el retroperitoneo tanto derecho como izquierdo. En el retroperitoneo, ustedes saben, ahí vamos a poder visualizar grandes vasos. En el retroperitoneo del lado derecho voy a tener la vena cava, la vena renal, el riñón derecho, ¿no es cierto? Y los uréteres. En cambio, en el retroperitoneo izquierdo voy a tener que visualizar la aorta, ¿ya? Sus ramas, la arteria renal, el riñón derecho, el urétero derecho, ¿ok? Entonces se hace con Cattell. Acá está Cattell, ¿ven? Cattell y Mattox. No se olviden. Entonces, muchas veces, pues, estas maniobras quedan secundarias, ¿no? No se realizan o se realizan a posteriori. Lo primero que hay que hacer es priorizar, cerrar los vasos sangrantes, o sea, hacer la hemostasia. Recuerden que uno de los objetivos, el primer objetivo importante en una laparotomía, sobre todo a demanda, o sea, de emergencia, es hacer la hemostasia. O sea, evitar el sangrado. Esa hemostasia puede realizarse, como ya hemos mencionado, mediante puntos transfixiantes, mediante ligaduras, mediante exéresis de los órganos, como en este caso, por ejemplo, una esplenectomía, ¿no? O también utilizando los apósitos biológicos, ¿no? Que ya he mencionado. Cuando se trata de una evisceración, como en este caso, obviamente, se apertura la cavidad y hay que revisar todas las vísceras que han salido al exterior, ¿no?
para ver si en realidad la víscera hueca está viable o no. Entonces, la viabilidad de una estructura hueca, una víscera hueca, se da por 3 factores importantes. El color, 1. 2, el pulso. Tocan acá el meso, debe haber pulso. Y ese pulso me está hablando de que esta víscera está siendo irrigada por los diferentes vasos que corren acá. 2. Y 3, el peristaltismo, o sea, el movimiento. 3 factores importantes a tomar en cuenta para definir la viabilidad. Por ejemplo, acá ya parece que por color estamos mal, ¿no? Ya está casi negra la estructura, hay que sacarla, hay que hacerle exéresis, ¿no? En cuanto a la reparación, ya cuando se va a cerrar, después de haber hecho la intervención quirúrgica, lo primero, antes de cerrar, recuerden ustedes que hay una etapa que se llama la revisión o inventario. Entonces se pide a la enfermera que cuente las gasas. Hay 2 tipos de gasas, las gasas grandes, las gasas chicas, ambas se cuentan. Y por supuesto el instrumental. Cuando la enfermera avisa al cirujano gasas completas, o instrumental todo completo, entonces se procede a la última etapa de la laparotomía, que es la reparación de la pared. Esto se puede hacer por planos, cuando se trata de incisiones cortas, oblicuas, ¿no? Pero cuando se trata de incisiones verticales, como la mediana sobre todo, ahí se puede hacer en un solo plano. Pero generalmente lo que se recomienda es el cierre por planos. El primero es el peritoneo. Acá ven ustedes el peritoneo, que es una cerosa que se puede cerrar con material absorbible como el catgut o el vicryl. Se recomienda que la sutura a este nivel sea una sutura continua, un surgié, que le llamamos así, un surgié simple cuando no hay mucho sangrado o un surgié cruzado cuando la estructura está sangrando. Entonces, ahí tienen ustedes las características del cierre. Luego pasamos al siguiente plano y acá viene la fascia o aponeurosis. Este plano fibroso se recomienda usar material no absorbible. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el nylon, tenemos la seda, el lino, ¿no? Son materiales no absorbibles. U otros que se encuentran también en el mercado, que son buenos, ¿no? La sutura que se recomienda en estos casos es a puntos separados. Ya ustedes conocen por la práctica con sus profesores aquellos puntos que son más indicados para este plano aponeurótico. Puntos separados. Luego viene el celular subcutáneo. Si gustan, este es opcional. El cirujano define si se cierra o no se cierra. Generalmente no se cierra cuando son intervenciones quirúrgicas contaminadas. No se cierra. Pues se supone que ya se contaminó la pared. Incluso piel también no se debe cerrar únicamente en una peritonitis. Se afronta simplemente. Se pone 3 puntos, 2 puntos de afrontamiento y listo. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar las ISOs, o sea, las infecciones de sitio operatorio. Si uno cierra, como ven en la imagen, una peritonitis, estamos expuestos a que empiece a contaminarse, a formarse abscesos debajo de la piel y hay que abrir otra vez todo. Entonces, y el paciente, pues, demora en su evolución y generalmente, pues, se infecta, hay dehiscencias de la herida, etcétera, etcétera. Y para eso, generalmente, se deja la herida abierta, ¿no? Por lo general, o simplemente afrontada, simplemente afrontada. En los casos de que no se va a cerrar la pared, se va a dejar abierta, entonces se utiliza, pues, una malla, ¿no? O también llamada bolsa de Bogotá. La bolsa de Bogotá es un dispositivo estéril que se sutura a la piel y que permite que el paciente pueda reingresar al quirófano en varias oportunidades para disminuir la concentración de las colonias, haciendo la limpieza, el lavado de cavidad, etcétera, etcétera, hasta que termine totalmente limpia la cavidad peritoneal. Complicaciones. Hay muchas complicaciones, pero las podemos dividir en 2 grupos, la complicación aguda y la complicación crónica.
Las crónicas todas son las eventraciones, sobre todo cuando ha habido intervenciones quirúrgicas contaminadas. Y las agudas, las más frecuentes, son las evisceraciones. Hay tipos de evisceración, grado 1, cuando, por ejemplo, se apertura el peritoneo, la sutura que se ha hecho en el peritoneo se abre, bueno, pero lo mantiene ahí el plano de la fascia, o sea, la aponeurosis que está bien suturada lo mantiene. Entonces es una evisceración grado 1 o grado 2. Pero cuando ya se abre también la fascia, entonces ya asoma o sale totalmente la víscera al exterior. Si asoma, o sea, ya se ve, pero todavía la pared está semicerrada, entonces podemos tener una evisceración grado 3. Pero cuando ya la víscera sale totalmente al exterior, una evisceración grado 4. En cuanto a la laparoscopía, es el otro procedimiento que también tiene los mismos objetivos, pero con un diferente tipo de abordaje. Acá, como ustedes bien saben, para proceder a una intervención quirúrgica laparoscópica, previamente hay que realizar esto que se llama el neumoperitoneo. El neumoperitoneo se realiza con el CO2, ya introduciendo CO2 en la cavidad peritoneal y produciendo lo que ven ustedes en la imagen, que es una carpa, ¿no? De tal manera que pueda penetrar el trocar sin dañar las vísceras y poder realizar el procedimiento quirúrgico, como lo ven ahí. Es variable el número de trocares que se puede introducir. Generalmente cuando son intervenciones pequeñas, como una apendicectomía, basta con 3 o 2, en algunos casos, ¿no? Y cuando son intervenciones grandes pueden entrar más. Generalmente el T1, que le llamamos así, a nivel de la cicatriz umbilical, es donde ingresa el laparoscopio. Acá hay más trocares, T1, T2, T3, T4, en fin. Estos son los trocares, ¿ven? Tienen un mandril adentro para que ingrese el instrumental. Por ahí ingresan las pinzas de Grasper, la pinza de Maryland, ¿no? O las tijeras también, ¿no? O las clipadoras, ¿no? Entonces, estos son los dispositivos que, como ven, pueden ser de 10 milímetros o de 5 milímetros de diámetro. O sea, 1 centímetro acá, acá medio centímetro. Esto se puede trabajar tranquilamente porque la imagen se ve en el monitor ampliada. Y la pincería es semejante a la que tenemos en cirugía convencional. También hay Metzenbau, también hay pinza de Babcock o Babcock, ¿no? Y fíjense cómo son incisiones pequeñitas, ¿no? De 1,5 centímetros máximo para que entre el trocar. A través del ombligo se puede introducir para poder desarrollar el neumoperitoneo, esta aguja que se llama la aguja de Veres, a través del cual ingresa el CO2. Tiene que estar en cavidad y para eso, para demostrar que está en cavidad, se le instila solución fisiológica y pasa fácilmente, ¿no? Luego de estar seguros que estamos en cavidad, entonces a través de la aguja de Veres se insufla el CO2. Y luego ya, de hecho, el neumoperitoneo, el cirujano está libre para poder realizar el procedimiento. ¿Qué se ve en este monitor? En el monitor se ve ampliada 20 veces la imagen de una víscera, por si acaso. Entonces, es mucho más visualizable, ¿no? Está introduciendo los trocares, ¿eh? Esa presión, por si acaso. Luego se saca el mandril y se introducen las pinzas. Ahí está el mandril, está saliendo el mandril del trocar, este es el trocar, y por este orificio va a introducir las pinzas. Lo primero que se introduce es el laparoscopio. Ahí está el laparoscopio, el lente, la óptica que le llamamos, ¿no? Y se manipula, pues, del extremo más distal y se puede visualizar de esta manera, ¿no? Y se realiza el procedimiento. Igual, para una laparoscopía también hay etapas. También tenemos la apertura, como ven. Luego vemos la exploración. Cuando ya estamos con el laparoscopio adentro, se explora.
Luego de la exploración se procede a la intervención quirúrgica propiamente dicha, en la que se ha ingresado. Luego se hace la revisión, y de la revisión o inventario se procede al cierre. Las etapas son semejantes en ambos procedimientos, ¿no? Bien, ahora vamos a tocar el tema de los drenes. El dren es un dispositivo que permite, bien ubicado, por supuesto, por el cirujano, permite la salida de secreciones contaminadas dentro de la cavidad peritoneal. Y evita de esa manera, pues, una reintervención. Pero son dispositivos simplemente. Un dren no reemplaza una cirugía. Estos previenen la posible aparición de procesos infecciosos localizados o generalizados, ¿no? Como son los abscesos, pues, ¿no? Uno ha operado una peritonitis y no ha drenado, ha hecho lavado, todo, ha dejado todo limpio, pero no lo drena. Sin embargo, hay secreciones que se han quedado ahí, se contaminan y con los días que van pasando, la concentración de colonias se va haciendo mayor y el paciente comienza con fiebre. Y entonces, ¿qué hacer si no ha drenado? Entonces, si no se ha drenado, tiene que aperturar nuevamente para terminar con la limpieza de la cavidad peritoneal. Entonces, por eso se utilizan los drenes. Tienen una historia amplia de muchos años atrás, desde la época de Hipócrates, que ya usaba cánulas o drenes, ¿no? En los años también 1895, Kellogg ya empezó a utilizar los drenes aspirativos, ¿no? O sea, con aspiración continua. Y los drenes con sifón también en 1898. Las características de un dren son las que ven. Debe ser un dispositivo suave, plegable, no debe comprimir vísceras, no debe irritar los tejidos ni descomponerse en contacto con el líquido a drenar. Debe ser inerte, no debe causar ningún tipo de alergias, ni tampoco intolerabilidad para el paciente. Generalmente los drenes están indicados cuando se intervienen cirugías contaminadas, posibilidad de acúmulo de líquido intraabdominal, como por ejemplo en los hemoperitoneos, ¿no? En los traumas abdominales. Cuando se ha hecho anastomosis digestivas, cuando hay posibilidad de hemorragia post-cirugía. El cirujano muchas veces no está seguro, ¿no?, de haber hecho una buena hemostasis, entonces mejor deja un dren. Cuando ya se avisora, este paciente va a fistulizar de todas maneras. ¿Por qué? Porque el apéndice ahora ha dado el ciego, de tal manera que el ciego está muy comprometido, entonces puede haber una fístula, entonces se deja un dren. Cuando hay colecciones serosas, purulentas, peritonitis, como les decía, pancreatitis o cirugías torácicas. Entonces, lo importante de los drenes, fuera de sus ventajas, ¿no?, y de sus características, es saber ubicarlos. Eso es importante, porque un dren mal ubicado no drena bien, no cumple su función. Y para ubicar bien, tenemos que tomar en cuenta el trayecto, que tiene que ser directo, ¿no? Tenemos que dejarlo afuera, al exterior, para que no se introduzca, ¿ya? Conectar a los sistemas de vacío. Cuando son drenes activos, o sea, que implican una succión, tiene que estar conectado permanentemente. Normalmente el orificio de salida, pues, tiene que ser por contrabertura. Nunca sacar un dren a través de la herida, porque la herida se contamina y se produce un ISO, una infección del sitio operatorio. Hay que estar chequeando continuamente y sobre todo cuantificar la secreción que sale. Es muy importante, ¿no? Si un día, por ejemplo, sale secreción serosa y esa secreción va cambiando de color, va cambiando a verdosa, entonces ya me estoy dando cuenta de que puede hacer una fístula. Igualmente, en cuanto al gasto que drena, el volumen inicial puede ser mínimo, 20 centímetros, póngale, pero ya en el tercer día ha subido a 50, 100 centímetros, ni hablar. Entonces el paciente está fistulizando. Entonces, sí, también
El DREN en ese caso es importante porque te indica de que pudiera haber alguna complicación de la cirugía. Tipos de drenes. Los drenes pueden clasificarse en activos o pasivos. Activos cuando implican succión, ¿no? Un dispositivo que está conectado a un sistema de aspiración. Puede ser continuo o periódico. Y los drenes pasivos no implican aspiración, pero sí drenan por capilaridad o por gravedad, o por diferencia de presión. Cualquiera de los dos se están utilizando, ¿no? Depende del tipo de secreción que desean drenar. Acá tienen los pasivos, no aspirativos. El dren de Penrose, que es el más conocido. El de guante, cuando no tenemos Penrose, se corta un dedo de un guante y se coloca en la zona más declive. Generalmente se prefieren las zonas declive. Por ejemplo, el fondo de saco de Douglas, los espacios parieto-cólico derecho, parieto-cólico izquierdo, el Morrison, espacio hepatorrenal de Morrison, o los subfrénicos, ¿no? También pueden utilizarse drenes tubulares, como por ejemplo este, tubo de látex, que son también drenes pasivos, ¿no? Pero generalmente lo que se acostumbra es cribarlo, o sea, hacer huequitos para que pueda drenar bien. Entonces, características del dren Penrose. Este dren es un muy buen dren, ¿no? Pero se utiliza más que nada cuando la secreción es fluida, líquida. Si la secreción es grumosa, espesa, este dren no se debe utilizar. Ahí se debe utilizar los drenes por aspiración. Dentro de los drenes tubulares más conocidos tenemos este dren, que es el dren de Kerr. Este dren se utiliza cuando se va a drenar la vía biliar. Se abre el colédoco, se saca las piedras, se tiene que drenar todo el colédoco y se deja el dren de Kerr, que es un dren en forma de T que permite evidenciar hacia el exterior la salida de bilis, drenaje bilioso, y también cuantificar, ¿no es cierto?, el volumen de bilis. Cada 24 horas hay que registrar ese volumen. Después de verificar, hay que ver también, se pueden tomar placas radiográficas, como la colangiografía Transker, permite eso, este dren, para evidenciar si no ha quedado ningún cálculo residual dentro de la vía biliar. Dentro de los drenes activos tenemos tres tipos: el Redon, el Jackson-Pratt y los drenes torácicos. Estos drenes implican succión, ¿no? Estos drenes generalmente drenan por vacío. Tienen un depósito donde sale la secreción drenada y este depósito actúa al vacío. De tal manera que la succión es permanente y continua, ¿no? Tenemos un nombre comercial en el mercado, se llama Hemovac, Redon, ¿no? Generalmente cuando los volúmenes son pequeños, se retira, menos de 50 centímetros cúbicos. Uno de los drenes más usados cuando se va a infundir alta presión, ¿por qué? Porque la secreción difícilmente sale. Entonces es este dren, el dren de SAM. El dren de SAM tiene dos lúmenes, tiene doble luz, ¿ven? A través de una luz se instila, se lava la cavidad, solución salina, y por la otra luz, por el otro lumen, se aspira. Entonces quiere decir que se hace un lavado de la cavidad desde afuera, mejor dicho, ¿no? Y permite pues drenar secreciones espesas, grumosas, como por ejemplo en una peritonitis fecal, como por ejemplo en una pancreatitis necrohemorrágica, que son procesos inflamatorios severos, en una diverticulitis también complicada. Estos drenes conectados a sistemas de aspiración de alta presión, ¿ven? Esa presión puede ser de 80 a 100 milímetros de mercurio, puede drenar tranquilamente espacios grandes como el retroperitoneo, ¿no? Entonces acá tenemos
Drenes que drenan grandes volúmenes de fluidos y permiten realizar la función también de limpieza de la cavidad. Objetivos de los drenes generalmente son terapéuticos, ¿no? Porque limpian la cavidad, drenan la colección de líquida o gas también que se puede haber quedado, evitando pues al paciente una reintervención quirúrgica. Ahora, dependiendo de la función, los drenes en general pueden ser dren de necesidad o dren de seguridad. Un dren de seguridad se deja porque el cirujano no está seguro de haber hecho una buena limpieza, una buena hemostasia, etcétera. Entonces hay duda. Ese dren de seguridad se queda 24 horas. A las 24 horas debe salir. Y los otros drenes son drenes de necesidad. Los drenes de necesidad implican la necesidad de sacar todavía secreción contaminada de la cavidad. Esos drenes pueden quedarse hasta 4 días, 96 horas, a más. Los drenes de seguridad son los profilácticos, ¿no? Es lo que acabo de mencionar. ¿Cuánto tiempo debe permanecer un dren? Normalmente depende del tipo de exudado que salga, que puede ser seroso, serohemático, hemático, bilioso, purulento o fecaloideo. Depende del volumen que salga. Si, por ejemplo, sale un exudado de tipo fecaloideo o purulento, yo no le voy a retirar el dren. Y si salen volúmenes altos, tampoco le voy a retirar el dren. Entonces la permanencia está supeditada a estos factores. Riesgo de los drenajes. Los drenajes no sustituyen a la técnica, por supuesto, claro que no. Constituye una comunicación entre la cavidad limpia y el medio externo. Sí, así es. Normalmente, a partir del tercer día ya se supone que hay un trayecto fistuloso que ha dejado el dren como para que pueda seguir drenando. Pero este trayecto se cierra espontáneamente con los días que van avanzando. ¿Ok? Podría comprimir estructuras vecinas comprometiendo su vitalidad. Es difícil, ¿no? Porque generalmente son drenes elásticos, blandos, no hacen daño. La dificultad de su retiro puede haber quedado fijo, claro. Bueno, normalmente los drenes no se fijan en el interior de la cavidad peritoneal, tienen que ser fijados a la piel, ¿ok? Siempre con un punto de seguridad. Nunca a planos profundos, como peritoneo o fascia. Siempre a la piel. Acá tienen otro dren activo, que es el de Jackson-Pratt, ¿no? Jackson-Pratt también implica succión. Es el Penrose, dren pasivo, otro Penrose, el Redon, el Movac, que se utiliza generalmente en planos superficiales, muy utilizado por los traumatólogos. Estos son los reservorios a través del cual se hace la presión negativa y comienza la succión de la secreción que se quiere sacar. Hay diferentes tipos. Acá tienen al tubo de látex, que es un dren tubular pasivo. Y los drenes torácicos, ¿no? Cuando se tiene hemotórax, neumotórax, entonces tenemos la necesidad de introducir un dren de este tipo dentro de la cavidad pleural para que pueda drenar el aire, o de lo contrario, si es que hay sangre o la secreción que se encuentra en el espacio pleural. Son tubos de látex, ¿no? Muy blandos y otros duros, dependiendo de la indicación del cirujano. Este es el KER, es un dren en T, como ven, que es cortado más o menos a la altura para ver el tamaño del colédoco, ¿no? Se utiliza dentro del colédoco y se cierra el colédoco. Finalmente, para terminar la sesión, vamos a hablar de control de daños. ¿Qué cosa es control de daños? Es un procedimiento que tiene por objetivo salvar la vida del paciente realizando lo estrictamente necesario en el acto quirúrgico. Generalmente se realiza control de daños en pacientes con múltiples lesiones intracavitarias.
Es el caso de los traumas abdominales, ¿no? Antiguamente, hasta hace 25 o 30 años, los cirujanos lo cerraban todo. Todo lo cerraban y todo lo solucionaban en el acto quirúrgico nomás. O sea, si había perforación de vísceras, hacían la anastomosis, etcétera, y si había sangrado hepático, hacían el taponamiento y lo cerraban todo. Pero, ¿qué se veía? Se veía que la mortalidad de estos pacientes se elevaba progresivamente, una gran mortalidad. Entonces, se ideó este sistema denominado control de daños. Y con esto bajaron ostensiblemente el porcentaje de fallecidos, ¿no? O de enfermos, de complicados en los actos operatorios. Entonces, a partir de esa fecha, se comienza a realizar control de daños. Como ven, es una secuencia que comienza en el quirófano, se hace lo estrictamente necesario. Si está sangrando el hígado, se tapona, nada más. Si hay mucha contaminación porque se ha perforado, se hace la ostomía respectiva y punto, se acabó, y la limpieza. Y se hace la parostomía, o sea, se deja abierta la cavidad. Luego, el paciente pasa a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y ahí el intensivista lo saca de shock. ¿Ven? Lo estabiliza mejor, y cuando el paciente está mucho mejor, vuelve a reingresar a sala de operaciones, donde termina el cirujano las intervenciones finales para tener al paciente ya operativo. Muchas veces los cirujanos antes cerraban, como les decía, ¿no? Cerraban la cavidad después de haber hecho 3, 4 intervenciones dentro. Entonces, esto condicionaba a que incremente la presión intraabdominal. Fíjense, en el grado 1, normalmente de 5 a 7, la presión intraabdominal. Pero esto se elevaba progresivamente, ¿no? Una de las causas de hipertensión abdominal, o síndrome compartamental llamado también así, es los traumas abdominales, ¿no? Y este síndrome compartamental incrementa ostensiblemente, grandemente, la lesión de los órganos. Entonces, por eso se deja abierto, se deja la laparostomía, ¿no? Entonces, no se cierra la cavidad, se deja abierta la cavidad con su bolsa de Bogotá. Entonces, a través de la bolsa se puede evidenciar si todavía hay sangre que está fluyendo en la cavidad, o en todo caso si hay contaminación, y también es importante valorar el estado nutricional del paciente, en estos casos, porque el paciente no se va a alimentar por lo menos una semana, entonces tiene que ser sometido a NBT, nutrición parenteral total, ¿no? Evitar la tensión cuando se cierra la cavidad es algo muy importante, y en definitiva, pues, se realizan las laparostomías, la cavidad abierta. Muy bien, con esto hemos terminado la clase, y tengo entendido que el doctor Cruz de anestesiología va a continuar con la clase que corresponde al sílabo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces los dejo para que sigan con sus clases de anestesiología. Que tengan un buen día. Doctor, Muchas gracias. disculpe, ¿no va a pasar lista a los que entramos unos minutos después de que usted pasó la lista? A ver. Ya, a ver, sí, me había olvidado. Gabriel Gonza, ¿está? No está. Fabiola González, ¿está? Tampoco Presente, está. doctor. Luisa, por favor, digan presente si no se quedan con su falta, ¿eh? Esto yo lo voy a pasar al doctor Orellana para que cuantifique. Ustedes saben que el 30% de inasistencia a las teorías no dan examen práctico, o examen teórico, perdón. Luis Alberto Grandes, no está. Giancarlo Moreno, está.
Atenas Listo. Ortiz. Ahora, se retira Melgar. el pantalón, los zapatos. Presente, doctor. Atenas Atenas Ortiz. Ortiz. Presente, doctor. Ya. Carmen Rosa Pozo. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Yelenit Quiñones. Presente, doctor. Buenas tardes. Yelenit Quiñones. Rodolfo Ramírez. ¿Dónde está? Vanessa Ramos Ley. Presente, doctor. Tampoco. Buenas tardes. Aquí estoy. Ramos Ley Vanessa. Ya. Gilbert Ramos Navarro. Presente, doctor. Camil Rodríguez. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok. Sigue Mateo Rodríguez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Abigail Romero. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Alicia Sabanay. Ahí está. Jonathan Salazar. Presente, doctor. Buenas tardes. Ah, ¿por qué me mató? No sé, pero Stephanie Silva. Presente, doctor. Ok. Jordan Toribio. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya. Javier Toribio. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio César Vallejos. Presente, doctor. Joel Vargas Torres. No está. Denise Velarde Jara. Tampoco. José Julio Vilca. Presente, doctor. Presente, doctor. Vilca. Ya. Ya, está bien. Brian Villar. Presente, doctor. Ok. Listo. Con esto hemos terminado. Muchas gracias. Y que tengan un buen día. ¿Respuesta? Gracias.